Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Mateo. Gloria a ti, Señor. Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Apenas lo supo la gente, dejó la ciudad y lo siguió a pie. Cuando desembarcó, Jesús vio una gran muchedumbre y, compadeciéndose de ella, sanó a los enfermos. Al atardecer, los discípulos se acercaron y le dijeron: este es un lugar desierto y ya se hace tarde. Despide a la multitud para que vaya a las ciudades a comprarse alimentos. Pero Jesús le dijo: no es necesario que se vayan. Denles de comer ustedes mismos. Ellos respondieron: aquí no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. Tráiganmelos aquí, les dijo. Y después de ordenar a la multitud que se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y levantando los ojos al cielo pronunció la bendición. Partió los panes, los dio a sus discípulos, y ellos los distribuyeron entre la multitud. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que sobraron se llenaron 12 canastas. Los que comieron fueron unos 5.000 hombres, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. El Papa Francisco en su carta Evangelii Gaudium, o la alegría del Evangelio, dice una frase que es un poco desafiante y yo diría de alguna manera reveladora. Dice el Papa que en este mundo, en esta época, se ha globalizado la indiferencia. Y para sostener justamente esto, dice, es noticia en el mundo que la bolsa caiga 2 puntos, pero no es noticia en el mundo que un hombre en situación de calle muera. Y eso es la globalización de la indiferencia. Y les cuento esto porque de alguna manera la actitud de Jesús es la absolutamente opuesta. Es decir, Cristo no es indiferente a las necesidades de los hombres o a nuestras necesidades. De hecho, como cuenta el Evangelio, dice: Jesús se alejó en una barca a un lugar desierto para estar a solas. Pero ¿saben por qué cuenta eso el Evangelio? Porque unos pasajes antes cuenta que le vienen a decir a Jesús que ha muerto su primo, Juan Bautista, que lo han decapitado, que ha muerto porque Herodes lo ha mandado injustamente a matar. Y entonces Jesús decide irse de ese lugar a solas a un lugar apartado. Y entonces Jesús no es indiferente, al contrario, se conmueve. Se conmueve en primer lugar por el dolor de su familia y el dolor de la muerte de su primo, de Juan Bautista. Jesús se conmueve por eso, entiende el dolor de la familia y el dolor que implica la muerte de su primo, de Juan Bautista. Y dice el Evangelio que cuando él se va en barco a un lugar más apartado, ustedes piensen que la geografía en ese lugar era que había varias ciudades alrededor de un gran lago. Uno se imagina, por ejemplo, el Niwil, ¿no? Que hay una ciudad de un lado del lago, otra ciudad del otro lado del lago. De la misma manera, algo similar era así, o es así, mejor dicho, Galilea, donde estaba Jesús. Entonces él sube una barca, se va con sus discípulos al otro lado del lago y la gente caminando
va y llega hasta donde está él. Y cuando llega, él tenía pensado algo, que era ir a descansar allí. Sin embargo, cuando vio a la gente, dice que también Jesús se conmovió. No solo se había conmovido por la muerte de su primo Juan Bautista y el dolor, el sufrimiento de la familia y su mismo dolor y sufrimiento, sino también de esta gente que lo seguía y lo buscaba y necesitaba estar con él y quería que sus enfermos sean curados. Ustedes imagínense, la gente llevaba a los enfermos, familiares, para que Jesús los curara. Querían estar con Jesús, querían escuchar la palabra de Jesús, querían estar con él. Jesús se conmovió y los atendió y estuvo todo el día con ellos. Y luego dice el Evangelio que a la tarde los discípulos vienen a decirle al Señor: Señor, despide a la gente porque ya es tarde y no hay que comer y tendrán que ir a algún poblado a comprar algo para comer. Y aquí nuevamente Jesús se conmueve de esa gente que lo había seguido, que había venido caminando, lo había buscado a él para que le sanaran los enfermos, para escuchar su palabra. Y le dice a los apóstoles: denle ustedes de comer. Y termina haciendo ese gran milagro de la multiplicación de los panes y peces. Quiero destacar entonces esta actitud de Jesús, que debe ser nuestra actitud como cristianos. Nosotros no podemos permitir, como denuncia el Papa, que se globalice la indiferencia. Nosotros tenemos que ser sensibles frente a la situación que viven los demás, al dolor, al sufrimiento, ya sea físico, ya sea moral, espiritual, por enfermedad, por hambre, por pobreza. Tenemos que ser sensibles, conmovernos frente a eso, como lo hizo Jesús. Como lo hizo Jesús por el dolor de la muerte de su primo, como lo hizo Jesús con esta gente que le llevaba a sus enfermos, como lo hizo Jesús dándoles de comer a través de ese gran milagro de la multiplicación de los panes y de los peces. Y en esto quiero decirle a la comunidad que realmente me siento orgulloso de la disposición que han tenido todos ustedes frente a este pedido que hemos hecho con las hermanas que están haciendo las veces de nuestra Cáritas parroquial, de poder ayudar. Ustedes piensen que con la mercadería que han traído muchos de ustedes, esta semana se ha ayudado a 70 familias el martes y a otras 80 el viernes. Nos hemos conmovido con aquellos que realmente lo necesitan y eso es muy bueno. No podemos permitir la globalización de la indiferencia. No nos puede dar lo mismo que haya personas que estén sufriendo física, espiritual, materialmente, o que no lo estén. Porque eso no es cristiano, ni Jesús lo hizo así tampoco. Un segundo punto que me gustaría reflexionar con ustedes es esto que le dice Jesús a los apóstoles. Denles ustedes de comer a la gente que estaba necesitada. Y los apóstoles le dicen: no tenemos más que 5 panes y 2 pescados. ¿Qué significan esos 5 panes y esos 2 pescados? Yo diría que significa que Dios nos necesita. ¿Dios nos necesita? No, en realidad Dios no nos necesita. Dios puede hacer su obra sin nosotros. Pero Dios en su providencia quiere que cada uno de nosotros seamos parte de su obra. Y eso simbolizan los 5 panes y los 2 pescados. Porque Jesús, sin esos 5 panes y 2 pescados, también le podría haber dado de comer a toda esa gente. Sin embargo, quiso usar esos medios que aportaron los apóstoles, 5 panes y 2 pescados, para Él luego multiplicarlos y darles de comer. ¿Y saben qué? Esto que enseña Jesús nos saca de alguna manera de nuestra comunidad. Es decir, significa que Dios necesita de nosotros. Nosotros somos esos 5 panes y 2 pescados que Dios necesita para multiplicar y para darle de comer a tantos que tienen hambre. Digo, nos saca de la comunidad porque uno siempre está esperando que los otros hagan algo.
¿O no? Siempre estamos en esa actitud, esperando que sean los otros quienes, no sé, ayuden a las familias que tienen un hijo con problemas de adicción. Son los otros los que tienen que hacer algo para solucionar el problema en tal barrio. Son los otros los que tienen que hacer algo para ayudar a los que están con una preocupación tremenda y están a punto de suicidarse. Son los otros siempre los que tienen que hacer algo por los demás. Y Jesús nos dice, no, denle ustedes de comer. Yo los necesito a ustedes. Dios nos necesita a nosotros. Somos nosotros esos 5 panes y 2 pescados. Uno puede decir, pero yo no soy capaz, o yo no puedo, o no tengo tiempo, o en fin, uno siempre puede poner miles de excusas. Pero tenemos que sentirnos interpelados por el Señor. Él necesita de nuestro tiempo, de nuestras palabras, de nuestro ejemplo, de nuestras manos, para poder ayudar a los demás. En lo que sea, Dios nos irá mostrando en qué. Pero Dios nos necesita y tenemos que salir de esa actitud pasiva que a veces tenemos los cristianos, de estar siempre pensando que otro tiene que solucionar eso o otro tiene que ayudar en tal o cual situación. Si nosotros la vemos, si nosotros vemos que hay una situación difícil, que alguien necesita, una persona, una comunidad, un lugar, necesita una ayuda, somos nosotros los que tenemos que hacer algo, poner esos 5 panes y 2 pescados para que Dios haga su obra, en lo material, en lo espiritual, en todos los aspectos de la vida cristiana. Entonces, de alguna manera, el Señor nos quiere zamarrear un poquito y decir, yo te necesito tu tiempo, necesito tu persona, necesito tus cualidades, necesito que te pongas a servir a los demás. Segunda gran reflexión. Y por último, siempre se dice que, o lo dicen los comentadores, que esta gran multiplicación de los panes, con la cual Jesús sació el hambre de estos hombres que estaban allí, mostrando que Él puede dar de comer a todos y saciar a todos, como decía la primera lectura del libro del profeta Isaías, vengan a comer gratis, vengan a comer y a beber gratis, era un anticipo de lo que luego hará Jesús con su propio cuerpo y sangre, que es la Eucaristía. Es decir, Jesús estaba diciendo a aquellos que lo veían en ese momento, y nos lo dice a nosotros, si yo he podido dar de comer a estos 5.000 con 5 panes y 2 pescados, yo también puedo saciar ese hambre que los hombres tenemos en nuestro corazón y que es el hambre de Dios. Yo lo puedo saciar, eso está diciendo Jesús. Yo puedo multiplicar y dar ese pan, que es el pan que nos lleva a la vida eterna, que es su cuerpo, que es su sangre, que es su alma y su divinidad, la Santísima Eucaristía. De alguna manera Jesús estaba anticipando este misterio de la Santísima Eucaristía, de Él mismo dándose para saciar nuestro hambre y nuestra sed de Dios. Entonces, tenemos que ver también en este gran milagro ese deseo del Señor de alimentarnos. No solo nuestro cuerpo, porque no somos solo cuerpo, somos cuerpo y alma. También el Señor se ha quedado para alimentar nuestra alma con la Santísima Eucaristía. Y eso es lo que está, de alguna manera, subyacente en este gran milagro de la multiplicación de los panes. Entonces, les propongo que le pidamos al Señor y que cada uno de nosotros asuma este compromiso. No formemos parte de la globalización de la indiferencia. El Señor cuenta con nosotros. Nosotros somos importantes para Dios. Nosotros no somos un número para Dios. Cuenta con cada uno de nosotros. Sos una abuela, sos una anciana, no importa, Dios cuenta con vos. Sos un niño, Dios cuenta con vos. Sos una mamá, sos un papá, sos un trabajador, Dios cuenta con vos. Vos sos esos 5 panes y 2 pescados que Dios quiere, necesita para darle de comer a los demás, para multiplicarse. Y que el Señor también nos enseñe
que en realidad hay un pan que es el más importante, que nos puede dar y que puede multiplicar y que puede saciar, y que es la Eucaristía. Ave María Purísima.